Imagina por un momento que todo lo que existe, el espacio, el tiempo, las estrellas, la materia, la vida, absolutamente todo, tuvo un comienzo. Y ahora surge la pregunta inevitable. ¿Necesitó ese comienzo un creador? Esta es una de las preguntas más antiguas de la humanidad. Civilizaciones enteras se han construido alrededor de las respuestas posibles. Religiones, filosofías, guerras, descubrimientos científicos, todo conectado de una manera u otra con la cuestión de si existe o no algo o alguien detrás del universo. En este episodio vamos a explorar la primera gran pregunta planteada por Stephen Hawking. ¿Existe Dios? No solo veremos lo que él pensaba, sino también cómo esta cuestión ha sido abordada por filósofos, científicos y pensadores a lo largo de la historia. Porque entender esta pregunta no es solo entender el universo, es entendernos a nosotros mismos. Stephen Hawking no era teólogo, era físico teórico. Su objetivo no era probar ni refutar religiones, sino comprender cómo funciona la realidad. Y desde esa perspectiva, su argumento principal es sorprendentemente directo. El universo puede explicarse mediante leyes físicas. Durante siglos, muchas personas creían que la existencia del universo era evidencia directa de un creador. Si algo existe, alguien tuvo que hacerlo. Es una intuición humana muy natural. Vemos una casa y asumimos que hubo un constructor. Vemos un reloj y asumimos que hubo un relojero. Pero Hawking plantea una idea radical. El universo no es como una casa ni como un reloj, porque el universo incluye el tiempo mismo. Y si el tiempo empieza en el Big Bang, entonces no existe un momento previo en el que un creador pudiera actuar. Es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. La pregunta pierde sentido. Además, Hawking señala algo aún más provocador. La gravedad permite que el universo surja espontáneamente de la nada. Esto no significa nada en el sentido filosófico absoluto, sino ausencia de materia previa. Las leyes de la física, especialmente la mecánica cuántica, permiten fluctuaciones que pueden generar universos. En su visión, no es necesario invocar a Dios para explicar la existencia del cosmos. Pero aquí es importante algo. Hawking no dice que Dios sea imposible, dice que no es necesario para explicar el universo científicamente. Y esa diferencia es enorme. Para entender mejor esta postura, es útil mirar a Albert Einstein. Einstein hablaba de Dios con frecuencia, pero no en sentido religioso tradicional. Su famosa frase, «Dios no juega a los dados», no era una afirmación religiosa, sino una expresión de su incomodidad con la aleatoriedad cuántica. El Dios de Einstein era más parecido al concepto del filósofo Baruch Spinoza. Dios como las leyes de la naturaleza mismas. No un ser personal que interviene en la vida humana, sino la armonía matemática del universo. Einstein decía que su religiosidad consistía en una admiración profunda por la estructura racional del cosmos. Desde esta perspectiva, la ciencia no elimina a Dios, lo redefine. Hawking, en cambio, va un paso más allá. Si las leyes existen y funcionan por sí mismas, no necesitamos de amar Dios a nada. Durante siglos, filósofos intentaron demostrar la existencia de Dios mediante la razón. Uno de los más famosos es el argumento cosmológico, asociado a Tomás de Aquino. La idea es sencilla. Todo efecto tiene una causa. El universo existe. Por lo tanto, debe haber una causa primera. Esa causa sería Dios. Sin embargo, la física moderna complica este razonamiento. En el mundo cuántico, algunos eventos no tienen causa clásica, o al menos no en el sentido tradicional. Además, si todo necesita una causa, entonces, ¿qué causó a Dios? Los filósofos religiosos responden que Dios es una excepción, un ser necesario. Pero Hawking cuestionaría por qué no podría ser el universo mismo esa realidad necesaria. Otro argumento clásico es el diseño inteligente.
La aparente complejidad y orden del universo parecen indicar un diseñador. Pero aquí entra Charles Darwin. La teoría de la evolución mostró que la complejidad biológica puede surgir sin diseño consciente, mediante procesos naturales. Y algo similar podría ocurrir a escala cósmica. Mucha gente cree que ciencia y religión están en guerra, pero la realidad histórica es más compleja. Isaac Newton, uno de los mayores científicos de todos los tiempos, era profundamente religioso. Para él, estudiar la naturaleza era estudiar la obra de Dios. Galileo también veía compatibilidad entre fe y ciencia, aunque tuvo conflictos con la Iglesia por interpretaciones bíblicas. Más recientemente, el paleontólogo Stephen Jay Gould propuso la idea de magisterios no superpuestos. La ciencia responde al ¿cómo? La religión responde al ¿por qué? Desde esa visión no habría conflicto real. Hawking no adopta exactamente esa postura, pero tampoco hace una cruzada contra la fe. Su posición es más pragmática. La ciencia funciona sin necesidad de hipótesis sobrenaturales. Uno de los puntos más difíciles de aceptar para muchas personas es la idea de que el universo pueda surgir de la nada. Nuestra intuición nos dice que la nada no produce nada. Pero la física cuántica desafía la intuición. En el vacío cuántico aparecen partículas espontáneamente. La energía puede fluctuar. El vacío no está realmente vacío. Algunos modelos cosmológicos sugieren que el universo total podría tener energía neta cero, la energía positiva de la materia equilibrada por la energía negativa gravitatoria. Si eso es correcto, el universo podría existir sin violar ninguna ley física fundamental. Esto no prueba que Dios no exista, pero sí elimina uno de los argumentos tradicionales más fuertes para su existencia, la necesidad de un creador para iniciar todo. Carl Sagan tenía una postura interesante. Él decía que la ausencia de evidencia de Dios no es evidencia de ausencia. Pero también insistía en que las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Richard Feynman, otro gran físico, defendía la incertidumbre intelectual. Prefería vivir con preguntas abiertas antes que aceptar respuestas sin evidencia. Y luego está Roger Penrose, quien ha argumentado que el universo posee una estructura matemática tan extraordinaria que algunos consideran difícil atribuirla solo al azar. Esto muestra algo importante. Incluso entre científicos de élite no hay unanimidad filosófica. La ciencia describe el universo. La interpretación última sigue siendo una cuestión abierta. Más allá de la física, la pregunta sobre Dios también es psicológica. Los seres humanos buscamos significado, queremos propósito, queremos sentir que nuestra existencia importa. El filósofo Friedrich Nietzsche declaró que Dios ha muerto, refiriéndose a la pérdida de creencias tradicionales en la modernidad, pero también advirtió que eso crearía una crisis de sentido. Si no hay un plan divino, entonces somos responsables de crear nuestro propio significado. Para algunos, esto es aterrador. Para otros, es liberador. Hawking pertenecía claramente al segundo grupo. Una de las reflexiones más poderosas de Hawking es que el universo no gira alrededor de nosotros. Vivimos en un planeta pequeño, alrededor de una estrella ordinaria, en una galaxia entre miles de millones. Aceptar esto requiere humildad, pero también produce asombro, porque, de alguna manera, el universo ha generado criaturas capaces de comprenderlo. Átomos que piensan sobre átomos, conciencia que reflexiona sobre el cosmos. Esa idea, por sí sola, puede resultar casi espiritual, incluso sin religión. ¿Significa todo esto que Dios no existe? No necesariamente. Significa que la ciencia no necesita a Dios como explicación. Pero la existencia o inexistencia de Dios podría pertenecer a un dominio filosófico o metafísico que la ciencia no puede resolver completamente. El propio Hawking reconocía que las preguntas últimas, ¿por qué existen las leyes? ¿Por qué hay algo en lugar de nada?, siguen abiertas. La ciencia avanza, pero el misterio no desaparece del todo. Quizá la pregunta más interesante no sea si Dios existe,
sino qué significa para nosotros que exista o no. Si existe, ¿qué implica sobre nuestro propósito? Si no existe, ¿cómo construimos significado? ¿Necesitamos un creador para que la vida tenga valor? Hawking creía que no. Creía que los humanos podemos encontrar sentido en el conocimiento, en la curiosidad, en la cooperación y en la exploración. Decía que debemos mirar a las estrellas, no a nuestros pies. Y tal vez ahí esté la verdadera lección. La búsqueda de respuestas es parte esencial de lo que nos hace humanos. La pregunta sobre Dios probablemente nunca tendrá una respuesta definitiva aceptada por todos. Pero el hecho de que podamos formularla, investigarla, debatirla, ya es en sí mismo extraordinario. Porque significa que el universo ha producido mentes capaces de preguntarse por su propio origen. Y tal vez, solo tal vez, esa capacidad de preguntar sea una de las cosas más maravillosas que existen. Hasta aquí, la primera gran pregunta.